Bien, hermanos, buenos días. Una vez más, el Señor les bendiga. Bienvenidos todos. Vamos a ir esta mañana al libro de Lucas, al capítulo 19, una historia muy conocida especialmente por los niños, Jesús y Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos en aquel tiempo eran tenidos por muy pecadores, por hombres sin vergüenza, ya que muchos cobraban con usura los impuestos, no perdonaban jamás aquellos impuestos. Pero vamos a ver la transformación de un hombre y de muchos hombres en la Biblia que se transformaron después de recibir a Cristo. Uno de los hombres, digamos, transformados, ¿cierto?, es Pedro, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Pero aquí vamos a hacer un hombre que también era rico, en contraste con el joven rico que vimos la semana pasada. Dice en el capítulo 19, verso 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miren el contraste, un hombre rico, ¿cierto?, con mucho dinero, en contraste con un hombre, con el joven, ¿cierto?, que vimos en Lucas 16, 19, el joven rico que fue corriendo, que era un joven que decía conocer la ley y guardar los mandamientos. Sin embargo, este otro Zaqueo, ¿cierto?, Jesús y Zaqueo en la historia, o lo que nos cuenta la Biblia. Zaqueo era un publicano, como les dije, un cobrador de impuestos, y era rico, símbolo de pecado o de pecador, porque en el 7 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Capítulo 19 de Lucas, verso 7. Ese es el concepto que había de los publicanos. Pero miren lo que ocurre cuando alguien se convierte y está dispuesto a seguir a Cristo. Jesús le dice que él es hijo de Abraham. Sabemos que no es hijo de Abraham directo, es un hijo de la fe. Él creía en Jesucristo, creía en las promesas, creía en lo que la ley, los profetas y las escrituras dicen. Creía, había escuchado de él. Había un impedimento para ver a Jesús. Había mucha gente que quería verle, ¿cierto? Y además de esto era pequeño, la gente le tapaba, no podía ver. Pero Dios ve la intención, lo que hay en el corazón de la persona cuando quiere buscar de verdad a Dios. Miren lo que pasó con el otro joven que vimos la semana pasada. Maestro bueno. Cuando Jesús lo confronta y le dice: tú eres un pecador porque no haces lo que realmente la ley dice. Él dice: honro padre y madre, hago esto y hago lo otro, ¿cierto? Pero cuando Jesús le dice: vende y dalo a los pobres, él se fue porque confiaba en la riqueza. Este hombre que era rico, miren la reacción que tiene después que recibió al Señor. En primer lugar, él no sabía si iba a volver a pasar Jesús por ahí. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad.
no estaba ahí ni se iba a quedar. Iba pasando por la ciudad. Una oportunidad que no quería perder. Déjeme preguntarle, ¿está Jesús pasando por usted esta mañana? Sí, a través de su palabra. Jesús está pasando por su vida. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a dejar ir? ¿Lo va a mirar? ¿Lo va a ver? ¿Va a tener comunión con él? Este hombre hizo lo imposible. Más adelante vio que había un árbol, ¿cierto?, que salía en su rama hacia el camino donde iba Jesús. Corrió, se subió al árbol. Jesús vio la fe de este hombre, que para muchos y para la gente de aquel tiempo era un símbolo de pecado. Un cobrador de impuestos, un publicano, que cobraba con usura, seguramente. Símbolo de pecado. Sin embargo, él tenía un interés genuino en el corazón, en conocer y ver a Jesús. A diferencia, el Señor le dice, Zaqueo, desciende, porque voy a tu casa. En pocas palabras, sígueme, como le dijo el joven rico. El joven rico se volvió triste, pero este Zaqueo se bajó apresuradamente, corriendo, y entró, y le invitó a entrar a Jesús a su casa. Y miren la reacción que tiene. Entonces Zaqueo, estoy en el verso 8, 19, 18 de Lucas. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor Jesús, al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, si hay alguno que dice que le he cobrado de más, se lo voy a devolver cuadruplicado, Señor. Qué interesante cuando el Señor está en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cómo cambia? Este hombre dejó el interés por el dinero, no dice que lo dio todo, no dice que dejó de ser recaudador de impuestos, no dice nada de eso, pero cambia su corazón. Al recibir a Jesús, su vida cambia. Ya hay algo más importante. Escuchó seguramente el mensaje de Cristo. Entendió que Cristo era el camino y estaba dispuesto a seguirle. Ya sabía que esta vida no consistía en los bienes que tuviera. Es más, había un corazón convertido a Dios. Mire, Pedro el pescador se convierte en un hombre que aún su sombra sanaba a los demás. En el capítulo de Mateo, el capítulo 26, y en el libro de Hechos 15, 5:15. Pedro, que era un hombre del vulgo, un hombre común, tosco, un pescador, aún su sombra sanaba. Él no quería seguir a Jesús. Recuerden que su hermano fue primero. El endemoniado de Gadar, un endemoniado que asustaba a la gente, cuando fue sanado por Jesús, fue a 10 ciudades a predicar. ¿Qué iba a predicar? No sabía teología. Fue a predicar al Mesías, al que le había sanado, al Hijo del Dios viviente que estaba en medio de nosotros. Eso fue a hacer. Juan, el discípulo que era vengativo, se convierte en el apóstol amado del Señor. La mujer de Samaria, repudiada, 5 maridos había tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Sin embargo, cuando está en el pozo ahí y le pide agua al Señor Jesús, ella entiende que él era un profeta y va a buscar a los de su ciudad, los samaritanos. Recuerden que samaritano y judío no se podían ver. El cruel Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, y de hecho iba camino a Damasco con carta
para las autoridades para poder traer a los cristianos y encarcelarlos. Y escucha la voz del Señor Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y él qué dice? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y de ahí Saulo empieza a servir al Señor. ¿Usted sabe qué quiere el Señor que usted haga? ¿Le ha preguntado, Señor, qué quieres que haga? Reciba a Cristo en su corazón y Dios le va a indicar lo que debe hacer. ¿Cuántos convertidos? El carcelero de Filipo, el hombre que tenía encarcelado, ¿cierto?, a los discípulos, con guardas, con todo, y en el calabozo de más adentro. Sin embargo, con este terremoto, al ver que ninguno se fue cuando se quería quitar la vida, pensando que los presos se habían escapado, se convierte él y su casa. ¿Cuál es tu condición? Yo no sé, amigo. Pero la condición que sea, invite a Jesús a entrar a su casa. ¿Cuál es su casa? La puerta de su corazón. Apocalipsis, el capítulo 3, verso 20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, la puerta de su corazón, yo voy a entrar a él. Voy a cenar con él, voy a tener comunión con él. Recuerde que aquí Zaqueo invitó al Señor Jesús, le dijo que iba a su casa. Él le dijo sí, abiertamente, y fue a comer con él una comunión. Jesús con Zaqueo y muchos más ahí. El mundo le criticó. Seguramente, y yo no sé cuál es su vida ni lo que ha hecho, pero todo lo que haya hecho, Dios está dispuesto a perdonarle, si va arrepentido a Él. Si reconoce que Cristo murió en la cruz por usted, por sus pecados, y se arrepiente y está dispuesto a seguirle, a abrir la puerta de su corazón y decir: Señor Jesús, entra en mi vida. Quiero seguirte, quiero conocerte. Quiero conocerte a través de tu palabra, la Escritura. Enséñame, Señor, a conocerte. Perdóname, y usted va a ser salvo. Y es muy probable que los de su casa, al ver que usted ha cambiado su manera de vivir. Zaqueo cambió su manera de ser un hombre avaro, seguramente cobrador de impuestos con usura. Hoy dice: la mitad se lo doy a los pobres, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, si hay alguno que cree que le cobré de más, se lo voy a devolver cuadruplicado. Muchos decían: fue a entrar y a morar con un pecador. ¿Cómo es posible? Los religiosos hacen eso. No permita que nadie le robe lo que usted está sintiendo en esta hora en su corazón. Crea en el Señor Jesús y será salvo, y sígale. Dios les bendiga. Muchas gracias.